Ok, los que no se lo saben. Iré con poder del Señor a donde me quiera mandar. El gozo que Él sabe renueva en mí el vigor. De males me protegerá, mi alma de amor llenará. Confiado podré caminar, su brazo me ayudará. Digan conmigo, iré con poder del Señor. ¿A dónde? Iré con poder del Señor. ¡Hey! A ver. Iré con poder del Señor, a esclavos del mal libertar. Su gracia mi escudo será y me llenará de valor. Por Cristo yo combatiré y contra el mal lucharé. Yo proclamaré su verdad y fiel a su causa seré. Por eso aplaudiendo decimos así. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Iré con poder del Señor. Aleluya. ¿Cuántos son los que quieren ir a predicar la palabra del Señor con el poder del Señor? Y dice la canción, a donde Él me quiera mandar. ¿Será que el Señor lo quiere mandar a usted a algún lugar a predicar su palabra? Ah, sí, si usted dice amén, ahora usted se pregunta, ¿para dónde Él me va a mandar? ¿Y cómo yo me voy a preparar? ¿Será que yo puedo llevar la palabra? ¿Cómo Él me va a capacitar para llevar una palabra correcta? ¿No? Ah, de eso se trata este nuevo, ¿verdad? Esta nueva faceta, este nuevo estudio, esta nueva serie que estaremos llevando a cabo en este tiempo. Serán como algunas 12 o 13 lecciones, pero hoy es la introducción. Hoy no es la lección en sí, esto es solamente la introducción al tema. Y el tema, como ya ven en pantalla, es homilética y hermenéutica. ¿Cómo dije? Homilética y hermenéutica son palabras profesionales, bíblicas, no bíblicas de la palabra, pero que la usa la profesión de la teología o de la enseñanza de la palabra de Dios para hacer algo de una manera adecuada, profesional y que llegue a quien tiene que llegar. Amén. Así que vamos a estar hablando de este punto y hoy es la primera sección, o sea, la clase número 1, que ya como dije es una introducción a lo que vamos a estar viendo en los días siguientes. Los que están en su casa podrán ver las imágenes igual que los que están aquí, porque el material que usted tiene hoy es exactamente este PowerPoint para que usted también haga sus anotaciones y pueda darle seguimiento. Ahora, el material en sí viene a partir de la próxima clase. Ok, así que el que no está aquí, venga el próximo jueves y va a tener la clase que va a iniciar esta sección de estudio bíblico. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a estar ahora iniciando este curso, estudio, como usted le quiera llamar, que está diseñado a un nivel más profesional, a un nivel más alto. Así que por eso yo le voy a pedir que usted tenga paciencia conmigo al enseñarle a otro nivel. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando a un nivel universitario acerca de la venida del Señor? Sí, ahora esto va a ser también a ese nivel. Así que yo sé que hay personas en diferentes niveles
el que no entienda, no te preguntas y al final pregunta. Y el que lo aprovecha mejor, pues aprovéchelo bien para que usted también pueda enseñar a otros. Amén. Curso práctico de homilética y hermenéutica para predicar bíblicamente. ¿Para predicar cómo? Bíblicamente. Sí, porque todo lo que usted va a predicar tiene que ser basado en la palabra de Dios. Si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted no puede ser un buen mensajero que va a llevar el mensaje correcto. Porque si usted está a falta de entendimiento, la falta de entendimiento la va a reflejar en lo que usted predique. La va a predicar sin base, sin fundamento y con falta de entendimiento. Así que el primer eslabón o el primer bloque que hay que tener en cuenta en esto es el conocimiento bíblico para poder hablar sobre una base sólida. ¿Me entienden? Sí, así que el primer slide dice, en este curso práctico, dice, el propósito de este material es contribuir a la buena interpretación. Espérate. Es que contribuir ¿a qué? A la buena interpretación. ¿Cómo? A la buena interpretación y comunicación del mensaje bíblico contenido en las Sagradas Escrituras. Amén. Así que sin el primer eslabón, el primer bloque, que es el conocimiento bíblico, ¿no? Usted entonces no tendrá material para enseñar nada. Así que el primer empeño suyo ha de ser estudiar, leer la palabra, ¿no? Para entonces tener base y poder poner esa palabra en perspectiva y poderla entonces transmitir correctamente, ¿verdad? Entonces, la interpretación de la palabra es un eslabón básico. ¿Y cómo usted puede interpretar bien la palabra? ¿Cómo? Estudiando, ¿verdad? Estudiando la palabra. Y dice la palabra que traza bien la palabra de verdad. Usted tiene que tener el empeño de trazar bien la palabra de verdad. ¿Y cómo usted traza bien la palabra de verdad? Estudiándola, entendiéndola, primero aplicándosela a usted primero, para que entonces usted tenga el recurso de esa palabra de verdad y usted la pueda trazar bien. ¿Qué quiere decir trazar bien? Exponerla bien, practicarla bien, trazar bien la palabra de verdad. Un albañil o un carpintero, si no tiene un metro, si no tiene un nivel, no va a poder clavar y trazar bien los eslabones, las columnas y todo lo que va a hacer, porque necesita herramientas. Sí, hay una herramienta muy práctica que se llama el nivel. ¿Y para qué sirve el nivel? Para que las cosas queden aniveladas. El que no usa el nivel y hace el trabajo, un carpintero que haga trabajo al ojo, algo le va a quedar chueco. Olvídese, ¿verdad? Así mismo, el que traza la palabra del Señor tiene que tener ese nivel para que no le quede nada chueco y trace bien la palabra de verdad, o mejor dicho, las Escrituras. Amén. ¿Me siguen? Sí, cuando se predica o se enseña la palabra de Dios con un bosquejo homilético, podemos ser más didácticos y eficaces. Bueno, aquí hay algunas palabras nuevas para algunos. Estoy hablando de bosquejo y también bosquejo homilético. ¿Y qué es un bosquejo? Eso lo vamos a aprender más adelante con más profundidad, porque lo primero que vamos a aprender es cómo hacer un bosquejo. Usted quiere dar un estudio, ¿verdad? Usted quiere dar un sermón. Usted tiene que hacer por lo menos un bosquejo. Sí, ¿y qué es el bosquejo? Es lo que lo va a guiar, a dirigir, a ir dando pasos, trazando puntos para usted exponer el mensaje. Si usted no tiene eso,
usted va a hablar por su cuenta. Y usted va a hablar de su mente, de su cabeza, y lo que le llegue, eso es lo que usted va a decir. Pero como usted no se ha tomado el tiempo de plasmar, ¿verdad?, qué es lo que usted va a expresar y cómo y en qué orden, entonces eso es un bosquejo. Si usted hace eso y el bosquejo es un bosquejo homilético, entonces va a ser más didáctico el mensaje y va a ser más efectivo. ¿Me siguen? Sí. Va a ser más efectivo. Amén. Los creyentes podrán captar, o los oyentes podrán captar más fácilmente la idea principal del mensaje, y los predicadores y los maestros contarán con un buen apoyo para comunicar enseñanzas netamente bíblicas. Para eso usted tiene que capacitarse. ¿Y qué es lo primero que usted tiene que hacer? ¿Verdad? Tener la lectura de la palabra para poder tener la interpretación bíblica correcta. Luego entonces viene la preparación del mensaje, haciendo el bosquejo, haciendo el sermón o el estudio bíblico, ¿no? Entonces, después que eso está formado, viene lo que es la parte de la comunicación del mensaje o la exposición del mensaje, que es otra parte que no la vamos a estar tratando ahora, que se llama hermenéutica. Usted ve que se llama el estudio homilética y hermenéutica. La homilética consiste en la preparación del mensaje. La hermenéutica consiste en la exposición del mensaje. Y yo venía hablando hoy con mi hermano Juan y poniendo eso en perspectiva, le dije que hay muchos mensajeros o locutores o personas que hablan a masas. No necesariamente tiene que ser un predicador cristiano, puede ser un presidente, un comunicador, ¿verdad? Antes de comunicarse tiene que tener su preparación, su bosquejo de lo que va a hablar. Pero, sí, para preparar su discurso. Pero resulta que hay personas que son buenos preparando el discurso y hay otros que son mejores exponiendo el discurso. Y es por eso que hay personas que prefieren que le hagan el discurso y ellos lo exponen, porque quizá ellos son mejores exponiéndolo que haciéndolo. Lo mismo pasa, ¿verdad?, de un predicador. Hay predicadores que buscan recursos y son buenos exponiéndolo. Hay otros que son lo contrario, que a lo mejor son buenos haciéndolo, pero no son buenos exponiéndolo. ¿Me entienden? Entonces esa es la hermenéutica y la homilética. La homilética y la hermenéutica van de mano para que el mensaje llegue al oidor de manera efectiva. Amén. Entonces le puso un ejemplo a Juan, que el presidente dominicano llamado Trujillo, quien le escribía su discurso era Balaguer. Ahora, cuando le tocó a Balaguer ser el presidente, como él era el que escribía el discurso, él no tenía que escribir nada. Él se paraba ahí por horas, hablaba y hablaba y hablaba, y era como si escribió un discurso, porque era una eminencia. Era una eminencia. Entonces, de la misma manera, hay predicadores, unos que son buenos en exponer y otros que son mejores o buenos en escribir. Pero quizá el que escribe no es tan bueno para exponerlo y viceversa. Pero para que el mensaje sea efectivo, usted tiene que poner en práctica las dos cosas. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Seguimos bien. Muy bien. Entonces esto va a permitir que no caer en especulaciones cuando se prepara bien el material o en comentarios personales, ya que es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar vidas. Como dije, es la palabra de Dios la que tiene el poder
para cambiar vidas. Usted puede ser muy eminente, usted puede ser un expositor excelente, pero no es su excelencia en exponer la que va a cambiar. La que va a cambiar es la palabra de Dios, que es la que usted va a exponer. ¿Ahora me entiende? Por eso hay mucha confusión a veces. Usted oye un mensaje, ¡qué gran mensaje! El que lo expuso de una manera excelente, y usted le está dando el mérito al expositor, y quizás no está entendiendo que lo que se expuso fue la palabra de Dios, que es lo importante. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Así que hay que hacer un balance en ambas cosas. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar las vidas, ¿qué? Es la palabra de Dios, que es la que tiene el poder. Por eso, en Hechos 4:12, dice de la siguiente manera acerca de la palabra. Hebreos 4:12, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? La palabra de Dios, no el que la expone. El que le expone, tendrá un mérito porque Dios lo usa, pero el protagonista es la palabra de Dios, que es la que tiene el poder, es viva, es eficaz, y esa palabra viva y eficaz usted la puede plantar en otros. ¿Para qué? Para que penetre y haga el trabajo que la palabra tiene que hacer. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La palabra o el expositor? La palabra. Entonces, si usted no sabe la palabra, no va a saber tampoco qué exponer. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es homilética y predicación. Homilética y predicación. Fíjense bien, y ahí al lado usted tienen sus notas para que anoten. La homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Incluye tanto la organización del material como la preparación del mensaje para predicar efectivamente. ¿Para predicar cómo? ¿Para predicar cómo? Efectivamente. Así que usted quiere predicar efectivamente. Entonces usted se tiene que tomar el tiempo, en primer lugar, de hacer su fundamento o base bíblica. ¿Cómo? ¿Estudiando qué? La palabra. Es de ahí que usted va a extraer el mensaje. Si usted no estudia la palabra, no tiene de dónde extraer el mensaje, ¿no? Así que el primer bloque que dije, la primera columna, se llama el estudio de la palabra. Y luego que usted la estudia, usted tiene que formar lo que se llama la interpretación correcta de lo que usted estudió. Sí, porque hay muchos diciendo cosas por ahí y te tiran un texto y te están diciendo el contexto o lo que ellos consideran el pretexto. Te están poniendo ese versículo, pero te están diciendo otra cosa totalmente diferente a lo que realmente el versículo quiere decir. Entonces, la interpretación bíblica es el segundo bloque, después que usted estudió, para usted poder entonces seguir el proceso y preparar o organizar lo que se llama el mensaje. Espérese. Vamos a ver si ustedes me han entendido. Primer bloque, estudio de la palabra de Dios. Segundo bloque, interpretación correcta de la palabra de Dios. Cuando usted tiene esas dos cosas, entonces usted puede preparar, organizar la palabra de Dios. ¿Cómo? Haciendo un bosquejo o escribiendo el sermón o un estudio bíblico. Entonces ahí terminó la parte de la homilética y ahora viene la parte de la predicación o exposición, que tiene que ver con la hermenéutica, que es otro tema que vamos a estar tratando después. La comunicación o exposición del mensaje de la palabra de Dios. ¿Me siguen? Así que la palabra homilética
viene del griego homiléticos, de homilios, y tiene la connotación de juntos a reunirse. ¿Qué le está diciendo la palabra homilética? Que vamos a estar juntos o nos vamos a reunir, así como estamos ahora. Juntos, reunidos, de ahí viene el griego homiléticos. O sea, vamos a decir que yo preparo un mensaje. Un mensaje tremendo, muy bonito, pero yo no tengo a quién dárselo. ¿A quién se lo voy a predicar? ¿A mí solo? No, o sea, para que la homilética funcione, tiene que haber una reunión, tiene que haber un grupo que va a recibir el mensaje que ya se está preparando. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, ok, seguimos. Bueno, entonces, en teología, o la teología, tiene que ver con el uso de los principios de la retórica para la predicación pública. Algunos estudiosos consideran una cuarta clase de teología. Sin embargo, usted me dirá, pero pastor, ¿y qué es la teología? ¿Qué es la teología? Hábleme de la teología. Ok, teología, anoten, es, porque eso no está ahí, es la ciencia que trata de Dios. La ciencia que trata de ¿quién? De Dios. Por eso se llama teología. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento del ser humano que tiene sobre Dios. O sea, vamos a ponerlo otra vez en contexto. Es la ciencia que trata de Dios y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Si usted no tiene conocimiento de Dios, ¿usted puede hablar de Dios? No. Usted no puede hablar de que lo conoce. Tiene que tener conocimiento de Dios. Entonces, es una ciencia de lo que es Dios que nosotros conocemos estudiando la teología. Y bueno, nosotros en la Universidad del Ejército de Salvación nos dan 2 años de teología, pero el equivalente a 4 años, porque 2 años que nos dan es intensivo, el equivalente a 4 años. O sea que teología tenemos que estudiarla. Usted no nace siendo un teólogo. ¿Están conmigo? Sí. Usted puede leer, pero no puede ser teólogo. Ajá. Exactamente. Leer es una cosa y estudiar es otra. Para ser teólogo hay que estudiar la ciencia de Dios o la palabra de Dios, ¿verdad? Y obtener el conocimiento de lo que es Dios, que lo va a tener a través de el estudio que usted va a desarrollar. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Entonces, también vio que había la palabra retórica. ¿Y qué es la palabra retórica? Escriben. Y ahí usted lo tiene. La palabra retórica trata del conjunto de reglas. ¿Cómo? ¿Conjunto de qué? Tiene que haber reglas. Reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir ¿a quién? Al espectador. Al oyente, al espectador. Y aquí tenemos una locutora profesional. Y también Yocasti tiene conocimiento porque trabajó en un canal de televisión muy importante en la República Dominicana. Y su esposo, también como periodista, tiene el conocimiento de lo que es la retórica. Y yo estoy seguro que la hermana Rosa sabe lo que es la retórica, porque todo periodista tiene que estudiar eso. ¿Y de qué se trata, verdad? Usted, como periodista, usted hace una investigación o una noticia, usted la pone en perspectiva porque usted la va a comunicar, ¿no? Entonces, la retórica es ese arte de hablar o escribir esa noticia o esa nota de prensa, ¿verdad? De forma profesional, elegante, ¿verdad? Con el fin de deleitar o que el oyente reciba el mensaje correcto. Sí.
Por ejemplo, hoy en día, oyendo sobre el conflicto de Haití y la República Dominicana, hay 1000 videos que andan circulando en YouTube y en Facebook. Cualquiera está viniendo y tomando una cámara para buscar like y hablando plepla y porquería, sin tener el conocimiento correcto del tema. Sí, están turbados o emocionados como patriotas por lo que está pasando y eso ya lo motiva a hablar, pero no sabe de lo que está hablando porque no estudió a fondo de qué se trata, por qué el conflicto, de dónde nace el conflicto, cuáles son los pros y los contras, las consecuencias. Entonces, si usted no escucha una retórica correcta, usted va también a escuchar bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y no va a entender nada. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted no tiene la retórica correcta y el fundamento correcto, acuérdense que la base es que el fundamento, la base, la escritura, entonces usted va a tener una retórica pobre que no va a llegar ni siquiera elegante. Ahora, si el mundo se preocupa por preparar algo elegante para que el mensaje sea recibido positivamente, ¿cuánto más predicar de la palabra de Dios, que es la única verdad que existe? Si usted no se prepara, no va a tener la retórica correcta para explicar el mensaje de salvación o hablar de Dios o de la teología de Dios si usted no se ha preparado. Yo sé que hay muchos que me van a decir, pero pastor, eso no es para mí, eso a lo mejor es para usted o para Yocasti o Juan, pero yo no. No, todos pueden hablar de Jesús. Amén. Y sobre todo con una palabra que quizá de eso vamos a estar hablando el domingo, que se llama denuedo. No me confundan unción con denuedo. Eso lo vamos a discutir el domingo. No, sí, el denuedo es tener una retórica correcta y un poder y una elegancia y una profesionalidad que cuando usted hable, no solamente convenza, pero estremezca el oidor. Pablo tenía denuedo. Cuando Pablo tuvo que testificar, estando preso ante Agripa, y ya yo prediqué de eso, ¿qué le dijo Agripa después que lo oyó? ¡Wow! Por poco me convences. Por poco, sí, porque te oí tan elocuente que ya yo estaba casi convencido. Nada más le faltó ese poquito, pero como él tenía el corazón duro y era un gran político, pues ignoró. Pero yo estoy seguro que esa palabra caló hasta los tuétanos de sus huesos, porque él tenía denuedo. Ese no es el tema, el denuedo. Eso lo vamos a hablar el domingo. Ahora entendiendo lo que es la retórica. ¿Cuántos quieren tener retórica? La retórica correcta. Tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que prepararse y tiene que profesionalizar su exposición. Sí, yo estoy sorprendido. Yo voy a tener que predicar una vez al mes y dejar a Juan, a Yocasti y a Keila que prediquen los otros días. Porque estoy anonadado con lo que ha pasado los últimos 3 mensajes en mi ausencia. Hubo buena retórica, hubo buena, ¿cómo se dice? Buen denuedo, no unción, espérese, no. Vamos a enseñar la diferencia. Denuedo es la palabra bíblica que aplica a cuando el mensaje tiene una retórica poderosa que renueva, que llega y que transforma. Y para eso tenemos que prepararnos. Amén. Seguimos entonces. Alto, alto. ¿Cómo? Espérese, alto. Vale la pena capacitarse para poder llegar efectivamente a las almas. ¿Vale la pena? Sí. Dígame. No, usted dirá otra vez, no, eso es Juan que se tiene que preparar. Y usted, pastor. Y usted no. ¿Usted no? No, sí, vale la pena. Y este material es para que usted se anime a estudiar, para que se anime a profesionalizar, para que se anime a organizar su mensaje, su retórica, lo que Dios le ha puesto en su corazón,
pero hacerlo de una manera, ¿cómo? ¿De una manera qué? Yo no lo voy a decir profesional, pero de una manera correcta, de una manera que impacte, de una manera eficaz, esa es la palabra, para que la palabra llegue. Con denuedo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con denuedo. Aleluya, aleluya. Además de la teología bíblica, sistemática o histórica, muchos consideran la teología pastoral a esto que estamos hablando. Y ellos definen la homilética, del griego homiléticos, que ya dijimos que se quiere resumir a reunión o homilíos o conversar. Para eso hay que prepararse. Amén. ¿Usted quiere prepararse? ¿Por qué? Porque eso es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o estudio religioso. Expresamente me propuse todo este verano no dar los estudios y dejar que personas, líderes y todo aquel que se animara expusiera su estudio. ¿Y para qué fue eso? Dígame usted. Para que los que están sentados puedan tener la oportunidad de desarrollarse, puedan tener la oportunidad ¿verdad? De estudiar y de ponerse en la cosa para crear más líderes, para crear más predicadores. Sí, y muchos lo hicieron perfectamente bien. Yo le dije a Rosa, ahora es en grande que usted va, ahora es el domingo que usted va a predicar, un día de esto, porque lo hizo muy bien, y algunos otros, no, pero eso es para darle el picazoncito, la oportunidad a aquellos que tienen el deseo de hacerlo, pero quizás no hayan tenido la oportunidad. Pero no solamente estamos hablando de oportunidad, ahora vamos a hablar de capacitación, para que cuando usted le toque, usted tenga el material correcto, el conocimiento correcto de cómo preparar su bosquejo, su sermón o su estudio bíblico sobre la base teológica correcta, y luego Dios le dará el denuedo para exponerla. Amén. Amén. Así que la palabra homilética es la latinización de la palabra griega homil, o sea, que quiere decir declarar, confesar, platicar, dicen en algunos países, charlar o hablar, ¿no? Anótese Hechos 20:11, 24:26, Lucas 24:14, que habla de esto. Y no se asombre que usted encuentre la palabra denuedo en alguno de estos versículos. Así que se trata de una combinación de palabras para llevarla en una retórica, en un mensaje que va a impactar y que va a llegar a otros. Amén. Ok. Entonces, está la parte de la palabra homo, que viene del demos, no sé cómo pronunciar bien, que significa semejante, parecido, y significa lego, o sea, decir. Todas estas palabras en conjunto, ¿no? Es homilética. ¿Es qué? Es homilética. Usted me va a excusar que en los primeros slides apareció homilítica, pero es homilética. Así que si tiene I, cámbienla por E, porque es homilética. ¿Ok? Así que tomando en cuenta tanto el sentido etimológico de la palabra homilética como la definición de algunos autores respecto a esta disciplina, podríamos resumir estos términos en una declaración completa y sencilla al mismo tiempo. Se podría decir que la homilética es considerada como una ciencia o un arte de interpretar
y comunicar fielmente la palabra de Dios, y que para este fin incluye también la organización y elaboración de un bosquejo. ¿De qué? De un bosquejo. Y dicho bosquejo permita comunicar claramente el mensaje divino, de tal manera que llene la necesidad del público receptor, ya sea de conocer a Cristo como Salvador o de recibir la enseñanza de exhortación, consolación y edificación. Me encanta un trabajo que hace Yocasti y su esposo Miguel. Miguel, como periodista, y estudió periodismo, se capacitó, le enseñó a Yocasti, y ellos en conjunto trabajan para editar libros o una publicación que se vaya a hacer. Yocasti no solamente hace eventos, ¿no? Ellos, autores de libros, que Dios le dio la gracia y el conocimiento para poner en perspectiva un libro, pero aún así, el mensaje de Dios se lo dio a esa persona, ¿verdad? Pero aún así necesitan que alguien con un conocimiento más amplio y más profesional pongan esas palabras del escritor en una perspectiva correcta, en una perspectiva que llegue profesionalmente y más entendible al público que la va a leer. Sí, la homilética es más o menos lo mismo. Usted estudia la palabra, usted estudia los versículos, ¿verdad? Ahora usted va a poner en perspectiva lo que usted aprendió y estudió y aplicó a su vida. Ahora usted va a escribir o poner un bosquejo en orden para usted predicar sobre aquello que usted aprendió y estudió, ¿verdad? Pero a lo mejor usted no es que lo va a exponer, a lo mejor eso que usted escribe lo va a leer otro y lo va a exponer, porque el arte de exponer y el arte de escribirlo son dos cosas diferentes. No obstante, no es imposible que usted pueda escribir sus propios sermones o su propio estudio bíblico. Sí, usted sería entonces un predicador completo cuando usted estudió, se capacitó, se preparó y puso en perspectiva lo que aprendió para entonces ahora enseñárselo a otro que lo entienda como usted lo entendió. ¿Me sigue? Amén. Amén. Y de eso se trata esto. Ahora vamos a ir a un punto que es la importancia del uso de la homilética. Y antes de entrar en tema, usted dirá, pero pastor, si Rosa estudió y está hablando del libro de Juan y ya lo estudió y ahora viene a enseñarlo, ¿eso es lo que ella necesita? No. Está bien. Si ella lo estudió, dio el primer paso correcto. Ahora viene la interpretación. Si lo interpretó correcto, ahora ella va a poner en perspectiva lo que estudió e interpretó, usando la homilética como herramienta para diseñar los puntos, el mensaje, cómo lo va a distribuir, qué va a abarcar, qué cosa va a decir. ¿No? Sí, porque los que escriben sermones, escriben todo lo que van a decir. Antes, yo solamente necesitaba un bosquejo. Punto 1, versículo tal. Punto 2, y versículo tal. Punto 3, versículo tal, y lo demás era hablado. Muy bien, eso está muy bien. Pero cuando fui a la escuela, que me enseñaron, no. Es mejor tú poner en perspectiva todo lo que tú quieres decir. Calmado, estudiado, analizado, porque cuando usted se para allí, primero los nervios, segundo la emoción, le borra todo lo que usted se metió en la cabeza. Entonces usted va a hablar plepla, como muchos se paran ahí, mi tema es tal, pero hablan de otra cosa menos del tema. Mi versículo es tal y lo dicen, pero hablan de 1000 cosas menos del versículo que dijeron. ¿Por qué? Porque no tienen un bosquejo, porque no tienen un sermón escrito,
con las cosas, ¿verdad? Dice Roberto y me comenta en los mensajes, pastor, ¿y cómo es que usted puede grabarse todo eso y predicar todo eso? Bueno, todo está casi ahí. Yo tengo un iPad dedicado solamente a mis mensajes. No necesariamente yo tengo que leer 100% todo lo que dice ahí. Pero si yo lo tengo ahí y se me fue la mente, lo tengo ahí. Y nada más tengo que leer. Y el mensaje ya Dios me lo dio, ya yo oré, ya yo me esforcé y duré una semana o dos para poder poner todo eso en perspectiva y luego podérselo predicar a ustedes. Pero hubo una tarea que hay que hacer, estudiar, orar y escribir y hacer todo eso para que el mensaje sea efectivo. Y un Roberto puede decirme, pastor, ¿cómo usted se aprendió todo eso? Costó esfuerzo. O sea, usted tiene que hacer su tarea. Dígale que está a su lado, tiene que hacer tu tarea, porque si no, eso no es así, de que ven, no. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? Cuando alguien predica la palabra de Dios sin usar la homilética, es muy fácil de detectar. O sea, bien podemos saber cuando alguien está parado hablando, que cuando usted ve que el hombre se preparó. Está diciendo cosas ciertas. Está hablando la palabra clara, con denuedo, ¿verdad? Pero es una palabra revelada e hizo su tarea. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Es fácil detectar. Por una parte, vemos que hace mención de muchas verdades, incluso algunos con base bíblica, pero sin una verdad principal que unifique el mensaje y que haga clara la disertación, sin una preparación adecuada y sin un bosquejo homilético, es muy difícil predicar y peor que llegue el mensaje. Es como decir, yo quiero cantar para la gloria de Dios. Yo no sé cantar, pero para la gloria de Dios, yo quiero cantar tal canción. Y se paran a cantar tirando 10 gallos y se le olvidó la canción, pero era para la gloria de Dios. Y había que darle la oportunidad porque si no se enoja. A Dios hay que darle lo mejor. Y para usted darle lo mejor a Dios, usted tiene que prepararse. Usted tiene que capacitarse. No pretenda ser cantante si usted no canta. No pretenda ser músico si usted no toca. Así que usted le da al Señor lo que usted tiene, lo que usted es. No pretenda hacer una cosa por otra. Entonces, igual para predicar. Usted dirá, bueno, yo no soy predicador, pero usted puede prepararse. Igual que usted puede aprender un instrumento, igual que usted puede aprender a cantar. Ahora, hay quienes, aunque le enseñe un profesor de canto, no afina porque no tiene oído. Porque hay cosas que vienen de don. Igual que para predicar o enseñar, si usted no tiene el don de la enseñanza o el don de la oratoria, probablemente usted no va a poder ser un buen maestro. Ahora, igual si usted se preparó, usted no tiene la oratoria, pero como usted está preparado y se le sentó un vecino al lado, usted le puede hablar y decirle lo que usted aprendió. Igual le va a dar un mensaje, no a una masa, pero quizás a uno. ¿Me entendió? Entonces, la base es prepararse. Por eso es la importancia del uso de la homilética en la preparación. Mire, yo veo todos los mensajes que Keila le manda a todos los profesores de escuela bíblica. ¿Sí? Y le manda sus materiales. Esto es lo que viene el domingo. Este es el tema. Aquí va, ¡pum! Y le envía todo. ¿Sí o no? Si usted no se preparó y viene a dar la clase el domingo con el material que se le compartió para que dé y no lo estudió, ¿qué usted va a dar? Nada. Entonces usted tiene que hacer su tarea. Dígale que está a su lado, tiene que hacer tu tarea. Vamos. Tiene que hacer tu tarea. Aleluya. Sigue diciendo,
fácilmente se cae en repeticiones y se dificulta iniciar y concluir el mensaje si no está preparado, si no tiene su bosquejo. A la hora de hacer la aplicación y el llamado es complicado cuando se han mencionado muchas verdades, pero que no están unificadas por un tema o un asunto. Eso quiere decir, el hombre está perdido. No sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no se preparó, porque no hizo su tarea, porque no puso en perspectiva el mensaje de la palabra de Dios. Así que ya ustedes están viendo por qué usted no puede estar viendo tanto YouTube y a ti Tirimundache que está diciendo mil pleplas por ahí. No, usted tiene que seleccionar a quién es que usted va a oír. Usted primero tiene que averiguar quién es esta persona, de dónde viene y cuál es su background, para yo escucharlo y para saber si verdad valdrá la pena porque el hombre está preparado o no. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Ok. Así es, más difícil cumplir el objetivo de satisfacer la necesidad de un público que requiere ser alcanzado para Cristo o que necesita ser edificado en la fe y en la sana doctrina. El Señor Jesucristo usó en su ministerio terrenal la predicación de mensajes homiléticos. De la misma manera los discípulos, de la misma manera, ¿verdad? Todos estos pastores grandes que nos han enseñado que el Señor ha ido mandando en tiempos diferentes. Amén. Es muy importante. Muy bien, en conclusión, ya estamos al tiempo de concluir. Hay varias cosas que tenemos que considerar en la conclusión. El uso de la homilética en la predicación bíblica es una necesidad. Como dije, es una necesidad. Como se mencionó, abarca no solo la comunicación del mensaje bíblico, que puede hacerse a través de varias formas. ¿Por qué? Porque hay varias formas de mensaje, hay varios estilos de mensaje, que eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Pero que la elaboración y el estudio del bosquejo homilético requieren ese empeño y ese esfuerzo de su parte. Así que esto permite que se profundice en el texto bíblico de tal manera que se explique según el contexto y propósito por el cual se escribió. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto del que estamos hablando? Cuando usted lee un versículo, usted tiene que leer el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Lo que se dijo antes y lo que se dijo después, para poner todo en perspectiva. No saque un versículo de contexto y hable lo que le dé la gana, que va a contradecir el contexto o la razón por la cual se escribió ese versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el propósito por la cual se escribió ese pasaje, no ese versículo único, el pasaje completo, no va a tener sentido si usted saca de contexto ese versículo. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Así que de esta manera el mensaje será claro y entendible y sobre todo fiel a las sagradas escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Esta es la mejor manera de predicar de acuerdo a la necesidad de la gente, de ser evangelizado, de ser edificado. Y en último lugar, se podría mencionar que el uso de la homilética ha sido y será un instrumento apologético para presentar defensa de la fe. Y ahí hay una palabra que se llama apologético o apologética, que es la defensa del Evangelio. ¿Usted podrá defender el Evangelio si usted no conoce el Evangelio? No. ¿Usted podrá defender una teoría si usted no conoce la teoría? No. Eso es apologético o apologética. Cuando usted estudia la palabra de Dios, nadie le puede venir con una interpretación incorrecta, porque si usted la estudió, usted está listo para defender. No. Eso no es lo que dice
Lo que dice es esto, esto y esto y esto. ¿No? Entonces, usted puede defender de falsas doctrinas, de malos o predicadores o cosas falsos, o como se dice, profetas falsos que van a venir a decir cosas, pero como usted ha estudiado, usted tiene la defensa, la apologética de defender lo que usted estudió. Si no estudió, cualquiera lo puede engañar. Le van a meter gato por liebre. Aleluya. Pa, 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 pa. Alto, alto, alto. Primera pregunta de conclusión. Y es un repaso de lo que ya estudiamos. ¿Cuál es el significado de la homilética desde el punto de vista etimológico? A ver. ¿Alguien me puede decir o lo puede escribir? ¿Cuál es el propósito? Escríbalo, porque usted tiene ahí 5 o 6 líneas para escribirlo. Pero ya lo dimos y está en el material. Número 2. ¿Cuál es la definición de homilética en el sentido académico? ¿Cuál es la definición de homilética en el sentido académico? ¿Alguien me puede decir? Cuando puse el ejemplo de Rosa y su academia en términos de periodismo, cuando puse el ejemplo de Miguel, estudiaron para escribir como periodista y exponer o expresar un mensaje y que llegue de manera profesional y adecuada al oyente. La retórica. ¿Qué es la retórica? Lo mismo pasa con la homilética. Para poder predicar el mensaje claro, que llegue, que impacte, usted tiene que usar la homilética. ¿Me entendieron ahora? ¿Me entendieron? Amén. Número 3. ¿Quiénes usaron la homilética con éxito en los primeros años del cristianismo? Lo mencionamos. Pablo. Pero comenzó con Jesús. Y luego sus discípulos. Y por último, Pablo, que hablamos que tenía un denuedo, que a Agripa casi lo convence, pero ¿cuánto convenció? ¿Cuánto llegaron al pie de Jesús por el mensaje de Pablo? Con poder, con denuedo, no con unción, con denuedo. Y aprovecho para decirle la diferencia. Unción es ungir o a un siervo de Dios o a un instrumento para ser usado por Dios. Eso es unción. Ahora, cuando se habla de predicar el evangelio, se habla de denuedo. Una persona llena del Espíritu, ¿verdad?, que ha sido ungido por Dios, va a predicar con denuedo. Póngase de pies. Vamos a orar y a despedir, a bendecir este estudio con el propósito de que el Señor bendiga esta palabra que esa semilla que se ha sembrado y que pueda haber caído en terrenos fértiles. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de iniciar esta nueva temporada de estudio bíblico y con este tema tan delicado y tan, ¿verdad?, discutido por muchos, tan importante lo que es la homilética y la hermenéutica para capacitarnos y poder ser mensajeros de tu palabra, no solamente con el denuedo, pero con la capacitación, con el entendimiento, que podamos trazar bien la palabra de verdad. Y para trazar bien la palabra de verdad, hay una serie de pasos que cubre este tema que queremos aprender y que queremos utilizar. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de la palabra y que estos estudios no solamente edifiquen a los miembros de esta congregación Boston Central, pero a todos los oyentes
que puedan escuchar esta transmisión y que esto también les sirva a ellos con el fin de que tu evangelio siga siendo predicado con altura, con profesionalismo, pero con verdad, que impacte, que llegue y que convenza, porque final tu palabra es la que es como espada de dos filos, que va a llegar hasta el tuétanos de los huesos de los individuos y que puede discernir hasta el corazón. Señor, despídenos de este lugar, llévanos con tu presencia, con tu bendición, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.